capítulo 7. ¿Okay? Capítulo 7 del libro de Éxodo. Si ven que estoy un poquito alentizada, no es que estoy enredada, sino es que pues dentro de algunos conceptos he tenido mi tradicional mareo y me cuesta un poco ubicar rápido, pero estamos claritos, gracias a Dios. Nos vamos al capítulo 7 del libro de Éxodo, el versículo 1. Y dice el versículo 1, entonces Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he puesto como Dios para el faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Pausamos ahí y hacemos un poquito de recuento en nuestra memoria. El pueblo de Israel había estado por 400 años viviendo en Egipto. Había estado allí porque cuando José fue la mano derecha del faraón en su tiempo, tuvo la oportunidad de traer a toda su familia a vivir en Egipto. Gozaron de los privilegios que Dios había permitido que tuvieran por recompensa a la vida abnegada y entregada de José. Ahora el pueblo de Israel se quedó allí y fueron creciendo y fueron creciendo. Y los faraones que subsiguieron, dice la historia, que desde el momento en que se dio la habitación de los israelitas en Egipto, hacia el momento del faraón que sometió a Israel a la esclavitud, pasaron 2 faraones más. Eso es historia. Ahora bien, significa que en este proceso de esos 2 faraones, Israel había crecido en población y estaban allí. Cuando fueron sometidos a la esclavitud, habían hijos fieles que todavía recordaban la promesa que Dios les había dado y se las habían pasado de generación en generación, escuchando la promesa que Dios había dado a Abraham. Y obviamente, todos ellos, hijos de Abraham, esperaban que esa promesa fuera cumplida. Habían pasado los años y sin embargo, seguían en esclavitud. Y sabemos la historia que ahora se dio lo de los niños y Dios ahora prepara a Moisés para que sea el líder o la persona que va a poner en desarrollo y en práctica el sacar de la esclavitud a Israel de Egipto. Pero yo he titulado, de acuerdo a como nos lo muestra el capítulo de historia de conflicto de los siglos, la manifestación del poder de Dios y las plagas de Egipto. Y yo quiero que hagamos un poquito de repaso en esas plagas que tuvieron los egipcios y la magnitud de cada una de estas plagas. Entonces seguimos leyendo. Dice aquí en el versículo 4, el faraón no os escuchará, pero yo os pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes actos justicieros. Con grandes actos justicieros. Tenemos el versículo aquí. Éxodo 7. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales. E hizo Moisés y Aarón como Jehová le mandó. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Y ahora viene la parte que me gusta a mí de la historia, y digo yo que me gusta porque cuando yo era niña adoraba esta historia de Moisés. Solo que ahora de adulta he comprendido algunas cosas que no había podido entender de mí. Ahora Dios da la instrucción y Moisés y Aarón llegan ante el faraón. Moisés conocía los protocolos que se manejaban en Egipto, porque recuerden que Moisés fue educado en las escuelas y universidades egipcias. De hecho, Moisés fue educado para que fuera el sucesor del faraón. Así que Moisés era bueno en los protocolos diplomáticos, era bueno en estrategias militares, pero Dios había tenido que llevar a Moisés al campo para que aprendiera a ser bueno para lo que Dios lo necesitaba. Así que Moisés se presenta con Aarón y el único inconveniente de Moisés era que Moisés era un poco gago.
Y si usted ha conocido a alguna persona que tiene esta discapacidad, sabrán que cuando se pone un poco nervioso, la gaguera se aumenta. Así que Moisés había presentado esto ante Dios como una causa de no poder ir. Sin embargo, Dios la solucionó y le dijo que no había problema, que no se preocupara. Él iba a ejecutar y Aarón iba a hablar por él. Por eso es que ahora tenemos a Aarón y Moisés presentándose ante el faraón. Y seguimos leyendo. La vara de Aarón dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si faraón os responde diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado y echaron su vara. Bueno, echaron su vara delante del Faraón, de sus servidores, y se convirtió la vara de Aarón en serpiente. Ahora, la pregunta era, ¿por qué en serpiente? ¿Por qué no se hizo otra manifestación? Si nosotros hacemos un recuento, una revisión histórica, los egipcios adoraban las serpientes. Para ellos la serpiente era uno de sus dioses más fundamentales. Así que ahora Dios toma esa imagen que ellos tenían de la serpiente y una vara común y corriente la transforma en serpiente. Quedaron ahora sorprendidos, como ustedes pueden ver en la imagen. Sin embargo, dice que el verso 11 del capítulo 7, el faraón también llamó a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Así que cada uno de sus varas se convirtió en serpiente también. Cada uno de sus varas se convirtieron en serpiente, pero hay un detalle que no podemos olvidar. Las serpientes de los hechiceros no tenían vida. O por lo menos las serpientes de los hechiceros no tuvieron la capacidad de hacer lo que dice el texto, seguimos leyendo. Pero la vara de Aarón se tragó la vara de ellos. Ahora, la serpiente que se convirtió en la vara de Aarón se traga el resto de las serpientes que representaban a un simbolismo de los dioses de los egipcios. Y Dios comienza ahora a mostrar que el Dios al que el pueblo de Israel servía no era un Dios común y corriente como los que ellos tenían allí. Y el corazón del faraón, dice el versículo 13, se endureció y no los escuchó tal como Jehová había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de faraón se ha endurecido y rehúsa dejar ir a mi pueblo. Definitivamente que el hombre ahora se molestó porque su ídolo había sido aniquilado. La imagen que tenían había sido aniquilada. Y ahora Dios le dice a Moisés, seguimos leyendo en el mismo capítulo 7, el verso 14, el verso 15 ahora, ve por la mañana al faraón, cuando él salga al río, ponte frente a él a la orilla del Nilo, toma en tu mano la vara que se transformó en serpiente y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero he aquí que hasta ahora no has querido escuchar. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, con la vara que tengo en mi mano, golpearé las aguas del Nilo y éstas se convertirán en sangre. Y dicho esto, Moisés ejecutó la instrucción recibida de Dios. Y con la misma vara que el día anterior se había convertido en la serpiente y que se había tragado a las otras serpientes que supuestamente los encantadores también habían ejecutado, esa misma vara ahora toca el segundo dios de los egipcios, porque el río Nilo representaba para ellos uno de los dioses que les permitía mantenerse vivos. De hecho, era para ellos considerado su todo. Y nosotros sabemos que una comunidad sin recursos hídricos, sin agua que beber, no podemos vivir. Ahora esta agua se convierte en sangre. Y cuando yo escuchaba esto cuando era niña, yo solamente pensaba, ay, la sangre, el agua se convirtió en sangre. Ahora de adulta me doy cuenta la magnitud de esta plaga. Cuando usted tiene un recurso hídrico, o sea,
un lugar donde usted se provee el agua para poderse mantener vivo, y encima de eso, ese es el agua que me permite a mí, ahora mantener todos los riegos y todo lo demás, definitivo que tengo un problema. Pero lo curioso de esto es que el texto nos dice así: los peces que hay en el Nilo morirán, el Nilo apestará y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. Jehová dijo también, leo versículo 19, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, y ellas se convertirán en sangre. Habrá sangre en toda la tierra de Egipto, hasta en los baldes de madera y en las vasijas de piedra. Hacemos una pausita y pensamos. En todo lugar donde hubiese agua. La sangre, hermano, es un tejido que conserva 4 grupos de células: los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, que son las que nos permiten la coagulación, y el líquido conocido como plasma, en donde ahora los glóbulos blancos se desplazan por todo el cuerpo humano. Y no solamente el cuerpo humano, todo organismo vivo tiene sangre. Y la sangre, al estar expuesta al oxígeno fuera de nuestro cuerpo, se descompone como cualquier tejido, o sea, como cualquier pedazo de carne. La sangre se descompone y huele horrible. Sumado a esto, que la sangre, al estar dentro del componente de los elementos que forman el agua, que son 2 moléculas de hidrógeno con una de oxígeno, al mezclarse con esta estructura molecular, elimina el oxígeno. Así que usted se podrá imaginar la cantidad de animales que murieron en esa agua del río Nilo, y sumado el texto dice que no solamente era el río Nilo, sino que toda la fuente de agua, hasta los cubos de agua que tenían ellos, estaban convertidos en sangre. ¿De dónde beber? ¿De dónde proveerse? ¿De dónde darle agua a sus animales? ¿De dónde usar el agua para regar sus sembrados? Que recuerden que ellos tenían un sistema de regadío que había dejado José espectacular. Así que no había un solo lugar de Egipto donde no estuviese esta agua más convertida en sangre, contaminada con sangre. Si seguimos leyendo, el capítulo 7 dice: ahora Moisés y Aarón hicieron como les mandó Jehová, alzó la vara y golpeó las aguas del Nilo en presencia del faraón y de sus servidores, y todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Pero los magos, dice el versículo 22, de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho. Ahora pasaron 7 días después que Jehová dice, golpeó el Nilo. 7 días de tener el Nilo convertido en sangre. 7 días, hermano. Y el cuerpo humano no puede pasar correctamente más de 3 días sin beber agua. Empieza el concepto de deshidratación automáticamente. Ahora Dios, si nos vamos al capítulo 8 de Éxodo, seguimos en el capítulo 8. Sumado a esto, hermano, ahora Dios le dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón. Con toda la evidencia que Faraón había visto hasta ahora, no consideró que el pueblo de Israel tenía un Dios que estaba dispuesto a hacer por ellos todo lo que necesitaba. Y la profeta nos dice que Dios necesitaba hacer estas manifestaciones para que el pueblo de Israel se diera cuenta, porque habían estado por 400 años inmersos allí en costumbres que estaban mirando alrededor, y que de una u otra manera ellos se habían creado un grado de contaminación mental al respecto. Así que Dios necesitaba recordarles que el Dios que le había prometido a Abraham, que su simiente iba a ser como la arena del mar y las estrellas del cielo, estaba ahí cumpliendo la promesa, porque era tiempo de sacarlo de la esclavitud. Ahora Dios le dice a Jehová Dios le dice a Moisés, que debe ir a donde el faraón.
y volverle a hacer la petición. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieras dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y cuando yo veía esta plaga, cuando era niña yo pensaba, bueno, la rana es un animal que uno maneja una o dos, pero la rana es un animal altamente contaminante. Sí, necesario en la cadena alimenticia, en el equilibrio ecológico, muy necesario, pero es altamente contaminante. Porque como ella come insectos y de hecho la rana se puede comer cualquier porquería, los sapos se pueden comer cualquier porquería e inclusive hay de especies de ellas altamente venenosas. Cuando yo repasaba esto me puse a analizar y el texto dice aquí, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre Egipto. Y entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y ahora había ranas por todas partes. No había un solo lugar en Egipto donde no hubiese ranas. Yo no sé usted, pero yo conozco una persona que no puede ni siquiera verlas. Entra en pánico total, paralizada. Y yo sé lo que es tenerle miedo a algo. Yo, por ejemplo, tengo un trauma de niña con respecto a las cangrejas, esas grandes que son de color morada y las manos son de color rojo. Y yo pensé que lo había superado. Tengo ese trauma desde cuando tenía como 5 o 6 años. Yo asumía que lo había superado. Pero hace unos años atrás me encontré con una de ellas y mi miedo salió. Y uno queda paralizado. Ahora usted imagínense, hermanos, todo el lugar, todo, usted se iba a acostar y había rana en las vasijas, en sus ollas que usted había limpiado, en sus trastes, entre su ropa, estaba lleno de ranas. Y las ranas defecan y orinan. Y eso es altamente sucio y contaminante. Y veníamos ahora de 7 días que no teníamos agua, según la historia, así que ¿con qué íbamos a limpiar toda esta porquería que dejaban las ranas? Pero si seguimos leyendo en nuestro capítulo 8 de Éxodo, dice aquí, los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron subir ranas sobre la tierra. Y cuando yo encuentro este versículo, yo digo, oye, este versículo, ¿qué me quiere decir? Dios fue de menos a más. ¿Creen ustedes que Dios no podía haber hecho manifestaciones más intensas? Ajá. ¿Podía haber hecho manifestaciones más intensas? Claro que sí. Pero Dios estaba ahora utilizando su deidad. La rana era conocida como el dios Heket, que era una de sus deidades porque ellos consideraban que ellas le podían permitir conservar su superioridad. Y dentro de los escritos que aparecen de los egipcios, porque de lo que aparecen de los egipcios, aparece la simbología de la rana como su dios, porque dice que esta rana, este dios rana, les permite a ellos ahora respirar, o sea, la oxigenación. Así que ahora Dios les envía a abundante de sus dioses que les reducían la oxigenación, porque las ranas no, esa contaminación total no los permitía ni respirar. Y ciertamente el texto dice que los hechiceros hicieron lo mismo. Y cuando yo estudiaba y repasaba, decía, cuántas cosas hermosas Dios nos ha dejado en la historia y nosotros a veces no las recordamos. Ahora bien, cuando el faraón se dio cuenta que no importaba que los hechiceros hubieran hecho su comparación y hubiesen tirado sus ranas, las ranas que había enviado Jehová, Dios de Israel, eran interminables. No se podían controlar. Ahora el faraón llamó a Moisés, dice el versículo 8, y Aarón, y le dijo, rogad a Jehová para que me quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. El hombre ahora, diríamos, doblegó su orgullo. 3 de sus deidades, Dios ahora se las agarró
y le demostró que el Dios de Israel las puede controlar todo, y el hombre aflojó. Pero si seguimos leyendo, dice, Moisés dijo al faraón, dígnate indicarme cuándo he de rogar por ti, por tus servidores y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y solamente queden en el Nilo. ¿Por qué Moisés hace esta pregunta? Porque él le dijo, sí, yo los voy a dejar ir. Dile a tu Dios que lo quite. Había dicho, váyanse ya. Y la instrucción era, deja ir a mi pueblo para que me hago. Y en la mañana, dice el verso 10, mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay otro como Jehová nuestro Dios. Las ranas irán de ti, de tu casa, de tus servidores, de tu pueblo, y solamente quedarán en el Nilo. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y Moisés clamó a Jehová por el asunto de las ranas que habían mandado sobre el Faraón. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos. Y ahora viene la paz. Dios les eliminó no más ranas, pero Dios no les limpió los cuerpos de todas esas ranas muertas en Egipto. El verso 14 de Éxodo 8 dice, las juntaron en muchos montones y la tierra que dice apestaba. Pero viendo el faraón que le habían dado alivio, endureció su corazón y no lo escuchó tal como Jehová lo había dicho. Y entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos. Vamos ahora con la otra. Y golpeó de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Hermanos, y una plaga de piojos es altamente tóxica. Tóxica porque ellos ponen huevos y los huevos ahora se nutren de la sangre de todos los organismos vivos donde ellos están. Son unos insectitos muy chiquitos, pero ellos son contaminantes porque, como les vuelvo a decir, defecan. Todo organismo vivo defeca. Y de una vez que defeca, ese desecho, excremento, es contaminante porque son los desechos del cuerpo de. Entonces ellos enferman. Así que imagínense usted esta cantidad de animalitos sobre todo Egipto. Y ahora estaban ellos pasando trabajo con esto porque Faraón seguía insistiendo en no cumplir su palabra. Entonces dice aquí el verso 18, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero, ahora viene la parte muy buena de la historia. ¿Qué dice el texto? No pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Y de aquí para adelante, ¿por qué no pudieron? Ya no eran dioses. Ya Jehová Dios le había mostrado que él hacía con sus dioses lo que quisiera, porque él es el Dios Jehová en los cielos, en la tierra, bajo las aguas y en el universo. Y ellos manejaban el concepto de los escarabajos, más no de los piojos, y sin embargo, cuando nosotros vemos una clasificación de los animales, andan por ahí, pero igual los hechiceros ya no pudieron. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Los hechiceros ahora estaban asustados, hermano. Esto sí ya no lo podemos hacer. Definitivamente dedo de Dios es esto. No pudieron. Y ahora tenemos el pueblo lleno de. Y hermanos, ustedes, los que en su momento les ha tocado batallar con esto, yo recuerdo cuando yo estaba chica en las escuelas se daba mucho y uno tenía que andar con el cabello recogido y esto era un lío. El medicamento que se le ponga es un problema. Si hay mordeduras, porque ellos muerden, inyectan y muerden, así que infectan la zona. Usted se imagina todo el cuerpo lleno de estas picadas. Ahora el faraón, dice aquí el texto, seguimos leyendo.
Verso 20, Jehová dijo a Moisés, levántate muy de mañana, preséntate al faraón cuando él salga al río, dile que Jehová ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no, dejas ir a mi pueblo y aquí yo enviaré una nube de moscas sobre ti. Y dicho, hermano, el faraón no aflojó y le tocó después de esto, ¿cuántas vamos? Agua en sangre, ranas, piojos, ahora le toca moscas, partiendo de una gran evidencia porque su Dios, que es la cobra, ya Dios se la había doblegado. El faraón seguía terco, endurecido, veía las manifestaciones y prometía, y una vez que salía del problema, se olvidaba de la promesa que había hecho. Y ahora viene la plaga de las moscas. Y aquel día dice, yo apartaré de la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y ahora los israelitas que vivían en Gosén empiezan a no tener problemas con estas plagas. Más manifestación de que el Dios al que el pueblo de Israel servía, ese Dios que los estaba reclamando, no era cualquiera. Y la historia nos denota que las moscas que estuvieron en las plagas de Egipto, dice la historia y los científicos que estudian, no es como el tipo de mosca que usted y yo conocemos. Dice que era un tipo de mosca grande que picaba y su picada producía gran dolor. Y lo más triste del caso, hermano, es que no solamente los humanos padecían de las plagas, los animales también sufrían de cada plaga que Faraón permitía que sucediera en el pueblo, en su pueblo. Ahora el desesperado vuelve a pedirle a Moisés, y el verso 26, 25, 26 dice, entonces el faraón llamó a Moisés y Aarón, verso 25 y 26 de Éxodo 8, entonces el faraón llamó a Moisés y Aarón y le dijo, id, ofreced sacrificios a vuestro Dios dentro del país. No era eso lo que Dios había pedido. Dios dijo, deja ir a mi pueblo. La petición no venía con condición. Faraón ahora enredado dijo, bueno, dale, vaya, pero adoran aquí mismo, aquí, cerca de mí. Moisés respondió, no conviene que lo hagamos así, porque ofreceríamos como sacrificio a Jehová lo que es una abominación a los egipcios. Porque recuerden que para ellos, los animales, vaca y todo lo demás, eran otro tipo de Dios. Si sacrificáramos en presencia de los egipcios lo que para ellos es una abominación, no nos apedrearían, le dice Moisés todavía a Faraón. Iremos a 3 días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová según él nos diga, no de acuerdo como tú me estás diciendo, Faraón, le dijo Moisés, en otras palabras. Y el Faraón dijo, yo no os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no os vayáis demasiado lejos. Rogad por mí, le dijo, todavía de una manera muy sangrona, le dice, bueno, yo lo voy a dejar ahí aquí, cerca, y oren por mí, tengo misericordia y oran por mí. Una manera tan jactanciosa y orgullosa, que a veces nosotros como hijos de Dios ejecutamos expresiones como estas. Y seguimos aquí, respondiendo a Moisés, he aquí al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová, y él hará que mañana la nube de mosca se aparte del faraón, de sus servidores y de su pueblo, con tal que el faraón no se vuelva a burlar, no dejando ir al pueblo para ofrecer el sacrificio a Jehová. Y dice el texto que Moisés salió de la presencia del faraón, esperando que el hombre cumpliera su promesa. Pero si nos vamos al capítulo 9 del mismo libro de Éxodo, dice aquí ahora que el faraón se volvió a burlar. Se volvió a burlar. Capítulo 9, los versos 1 al 35. Se volvió a burlar. No los dejó ir. Y ahora Moisés dice, entonces Jehová dijo a Moisés, dice el versículo 1, ve al faraón y dile que Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si rehusas dejarlo ir, lo sigues deteniendo. He aquí la mano de Jehová trae una terrible peste sobre tu ganado que está en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero Jehová hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no muera nada de todo lo que pertenece a los hijos de Israel.
Jehová fijó un plazo diciendo, mañana Jehová hará esto en el país. Y al día siguiente, Jehová hizo esto. Y dice que murió todo el ganado de Egipto. Pestes sobre los animales. Luego de las pestes sobre los animales, porque Faraón seguía endurecido su corazón, vino la úlcera en animales y hombres. Y la imagen nos deja ver un poco, hermano. Las úlceras son llagas. Son llagas que se hacen en la piel y las úlceras van comiéndose literalmente el tejido, y no solo el tejido superficial, se come la grasa, se come el tejido muscular, y si usted no estaba a tiempo con tratamiento, puede destruir también ligamentos. Esta es una de las plagas que le cayó a Egipto por la desobediencia, la arrogancia y el orgullo de Faraón. Entonces, si hacemos un recuento, hermano, venimos del agua convertida en sangre por 7 días, ranas por montón, piojos, moscas. Y aclaro, hermano, que el texto no dice que esas plagas venían una cada 2 años, eran una tras otra, cada vez que el faraón olvidaba su promesa caía. Así que lo poco que iba quedando, la siguiente la destruía. Tuviéramos también la plaga de los granizos y relámpagos, hermanos, y los granizos son pedazos de hielo que caen a velocidad del cielo. Cada granizo que cae, quizás pues no hemos tenido la oportunidad nosotros de ver una lluvia como tal, pero hace un tiempo aquí en Panamá hubo una lluvia un poco loca. Permiso. Una lluvia un poco loca que nos cayó granizo. Y esos granizos creo que estaban como del tamaño de una pelotita de ping-pong. Hermano, una piedra de granizo a la velocidad que baja del cielo mata a cualquiera. Rompe vidrios de carro, abre huecos en techos, rompe vidrios. Ahora dice que esto fue una plaga de granizo y relámpago. Y cada vez que caían los relámpagos, leyendo la historia y viendo la historia y la manifestación que expresan los científicos, porque quiero aclararles también que los científicos, como siempre, quieren andar buscándole 5 patas al gato. Y hay YouTube algunos videos en Discovery Science con respecto a esto, tratando de explicar que esto no fue un mensaje de Dios. Pero cuando usted somete las explicaciones de los científicos al escrito, está, hermano, no pueden ellos explicar. Pero ahora ellos manifiestan en sus investigaciones y observaciones de campo que las estatuas están destruidas como que si las hubiese agarrado máquinas actuales, despedazadas, desbaratadas, quemadas, campos quemados. Y en la historia se nos muestra también, y hablan los científicos, que el pueblo de Egipto, ese pueblo denotado en la Biblia después de sus investigaciones, conocido hoy como el pueblo de Ramsés, desapareció de una manera extraña. Y cuando yo oigo esa expresión, le digo yo, dicho, amén, Jehová de los ejércitos, uno es. ¿Cómo va a quedar un pueblo después de tanta plaga, hermano? Sin embargo, si nosotros seguimos leyendo, les cayó granizo, peste en los animales, úlcera en hombres y animales, granizos y relámpagos. Y por si fuera poco, hermanos, por si fuera poco, el hombre seguía detrás. Ahora Dios les manda, dice el capítulo 10 de Éxodo, por insistencia, porque Faraón dijo, no van para ninguna parte. Ahora Dios le manda, dice el texto, Jehová dijo a Moisés, ve al Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus servidores para manifestar entre ellos estas señales mías y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, las señales que yo hice en medio de ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces Moisés y Aarón fueron al Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte ante mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si rehusas dejarlo ir, he aquí, mañana yo traeré la langosta a tu territorio. Hermano, y lo que había quedado de los granizos y los relámpagos, que era poco y nada, y lo que había ido quedando de cada una de las plagas, ahora las langostas lo exterminaron.
Yo le puse una imagen porque no son las langostas de mar estas que nosotros hemos visto por ahí, las que Dios le mandó como plaga a Egipto. Son un tipo como de saltamonte más grande, tipo de saltamonte de la familia de los grillos. Nosotros hemos visto las saltamontes y ellas viajan en enjambres inmensos. No son pequeñas, cada una de ellas mide como 10 centímetros. Y como son muchas, dice que ellas llegaron a la tierra de Egipto porque Dios las envió y lo poco que había quedado lo devoraron. Y el verso 6 del capítulo 10 dice, y están tus casas, la casa de tus servidores y la casa de todos los egipcios, como nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que existieron sobre la tierra hasta el día de hoy. Moisés dio media vuelta y salió de la presencia del faraón. Entonces los servidores del faraón le dijeron, esos mismos hechiceros que en las primeras ocasiones estaban tan embalantonados, ahora le dijeron, deja ir a esos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Todavía no te das cuenta que Egipto está destruido? Moisés y Aarón volvieron a ser traídos ante el faraón, quien le dijo, id y servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Ahora viene la pregunta necia y arrogante. ¿Quiénes son los que han de ir? Desde el primer momento, Jehová Dios le dijo a faraón a través de Moisés, deja ir a mi pueblo. Jehová no le dijo a faraón, déjame llevarme a los más viejos, a las mujeres, a los niños, a los más vulnerables. Le dijo, deja ir a mi pueblo. Y ahora de manera otra vez arrogante y altanera, el faraón pregunta, ¿quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros ancianos, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Leo el versículo 9 del capítulo 10 de Éxodo. Hemos de ir con nuestras ovejas, con nuestras vacas, porque tendremos una fiesta de Jehová. Y él le dijo, sea Jehová con vosotros. Si yo os dejo ir a vosotros y a vuestros niños, ved cómo vuestras malas intenciones están a la vista. Miren lo que le dice el faraón. Oye, ¿tú crees? Si yo parafraseo, ¿tú crees que yo soy tonto? Si yo los dejo ir a ustedes con sus mujeres y sus niños, ¿qué me garantiza a mí que van a regresar? Pero si la petición de Jehová no era que iban a regresar, le dijo, deja ir a mi pueblo. Y ahora tenemos un mortal, tan mortal como usted y yo, desafiando las instrucciones de Dios, desafiando lo que Dios había pedido y lo que Dios había solicitado. Y cuando yo veo la historia, hermano, yo me ponía a pensar, ¿por qué Dios nos ha dejado explicada esta historia tan? Bueno, ahí decía el texto anteriormente en el capítulo 9, para que tus hijos vean las obras de Dios, para que usted y yo, hermano, en este siglo XXI podamos ver las obras que Dios hizo, cómo Dios hizo ahora para que este pueblo de Israel saliera de ahí. ¿Ustedes creen que Dios no podía haberlo hecho de manera más rápida? Claro que sí, claro que podía. Pero la intención de Jehová era que volvieran sus hijos a reconocer que Jehová uno es. Y que ese Jehová al que ellos servían estaba dispuesto a protegerlos y cuidarlos siempre que ellos le obedecieran. Si volvemos al faraón, a veces nosotros tenemos la misma actitud del faraón. Igualito. Y cada vez que de repente tenemos pruebas y salimos de ellas, nos vanagloriamos asumiendo que somos nosotros. No, hermano. Seguimos. Ahora dice, Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto. Porque cuando Moisés le dijo al faraón quiénes iban a ir, ahora el faraón se enojó y los mandó echar de su presencia. Y llegaron todo este montón de langostas a comerse lo poco y nada que quería. Ni una sola langosta, dice el versículo 19, ni una sola langosta quedó luego, después de que el faraón volvió a llamar a Moisés ahora arrepentido. Voy a dejarlos ir. Ahora dice que Dios envió un viento fuertísimo del occidente que se llevó a todas las langostas y la arrojó al mar Rojo. Verso 20. Pero Jehová endureció el corazón del faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas. Y vinieron las tinieblas, hermanos, dice el texto, que tan oscuras, que no se podían ver ni la palma de la mano. Sin embargo, en Gosén, donde estaban los hijos de Dios, el pueblo de Israel, había claridad. Luego de esto, el faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, id y servid a Jehová.
Vayan también vuestros niños con vosotros, solamente que sean dejadas vuestras ovejas y vuestras vacas. ¿Qué pidió Dios? Dice el versículo 25. ¿Qué fue lo que pidió Dios? Si leemos el anterior, era ancianos, mujeres, niños, niñas, vaca, oveja, todo. Ahora el faraón creía que estaba en posición con Dios. Entonces tú nos tendrás que dar animales para sacrificar y ofrecer en holocausto a Jehová vuestro Dios. También nuestro ganado irá con nosotros, no quedará ni una pezuña de ellos, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. No sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlo ir. Que el Faraón dijo a Moisés, retírate de mi presencia, guárdate de volver a ver mi cara, porque el día en que veas mi cara, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, jamás volveré a ver tu cara. Si nos vamos al versículo, al capítulo 11, vino una de las plagas más terribles. Una plaga traerá aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, le dijo Jehová a Moisés. Y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Y dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, el cual no hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Cuando nosotros vemos en el versículo 11, Dios le dio indicaciones al pueblo de Israel qué hacer para esta última. Una de las indicaciones era que debían de sacrificar un cordero que no quebraran sus huesitos y que debía cada familia tomar la sangre del cordero y pintar los marcos de las puertas, tal como vemos en la imagen. Esto significaba ahora la sangre preciosa de Cristo cuidando cada hogar de esto, tal como Dios lo había indicado desde el principio, haciendo recorderis a este pueblo de Israel del principio que él había dado desde el huerto de Edén. Ahora, cada uno de ellos debía estar listo, dice. Debían tener sus zapatos puestos, sus ropas listas, su mochila al hombro y comer de pie, que dicho sea de paso es una de las festividades que aún realizan los israelitas de nacimiento en Israel, y no es el principio de Dios ya, porque recuerden que ya Cristo murió en la cruz por usted y por mí. Esa sangre quedó no en los dinteles de en los marcos de nuestras puertas de casa, sino en el registro del cielo, para que al lado de su nombre y el mío, Dios pueda vernos a través de esa sangre derramada de Cristo en la cruz y podamos hallar misericordia. Tuvo Dios que someter a este pueblo testarudo, terco, a un hombre terco y testarudo, para que el pueblo de Israel comprendiera la magnitud del servicio que Dios esperaba de él. El texto que nosotros leímos esta mañana como lectura bíblica decía, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Dice Fecha de los Testimonios, tomo 2, que los escritos y las historias están en la Biblia y que Dios no le ha quitado nada, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo feo, para que usted y yo que vivimos en este tiempo, que estamos en el servicio a Dios, podamos comprender que nuestras debilidades se van a fortalecer cuando yo ahora me someto a Dios. Y definitivamente no me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada, y los ángeles nos van a cuidar. Pero es algo que nosotros tenemos que estudiarlo, hermano. Y yo les comentaba a ustedes en la última vez que estuve en la escuela sabática,
que nosotros tenemos que ser cuidadosos, debemos estudiar, escudriñar nosotros. No podemos estar llenándonos la cabeza de todo lo que encontramos en el YouTube, porque no todo lo que está en el YouTube es cierto. En el YouTube sube cualquier cosa. Cualquier cosa, después que usted tenga la capacidad de ponerlo, sube. Y los digo porque, mire, yo les dije que íbamos a revisar de Historia de la Redención. En la Historia de la Redención, en el capítulo 60, yo sé que el tiempo me apremia, pero no voy a leerlo, solo les voy a hacer la mención para que ustedes puedan en sus momentos, si gustan, leerlo. Historia de la Redención, el capítulo 60, nos habla precisamente de la angustia de Jacob. Angustia de Jacob que vamos a tener usted y yo. Yo digo usted y yo, hermano, y cada uno de los que estamos aquí, porque yo espero y confío en Dios que usted y yo seamos a los que estemos para ir al cielo. Aunque yo siempre digo, y cuando terminamos de estudiar el Apocalipsis, nunca dejé de mencionarlo, cada capítulo que estudiamos el Apocalipsis aquí en Panamá, en la iglesia Tecal, yo siempre dije, yo no quiero ser de los que estén vivos cuando venga Jesús, porque yo soy muy miedosa y yo no quiero, pero dice el libro de Historia de la Redención, la angustia de Jacob, el capítulo 60, vi que los santos abandonaban las ciudades y los pueblos para reunirse en grupos con el fin de vivir en lugares más apartados. Los ángeles les proporcionaban alimento y agua mientras los impíos sufrían hambre y sed. Acto seguido vi que los grandes hombres de la tierra consultaban entre sí y vi a Satanás, dice la hermana Guay, y sus ángeles atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se distribuyeron copias por distintas partes del país, mediante el cual se ordenaba que a menos que los santos renunciaran a su fe peculiar y pusieran a un lado el sábado, para observar el primer día de la semana, después de cierto tiempo, la gente quedaría en libertad para darles muerte. Pero en esa hora de prueba, los santos estaban tranquilos y serenos, confiando en Dios y descansando en su promesa de que se les abriría un camino de salvación. Y sigue el texto diciéndolo. Y si nosotros nos vamos al conflicto de los siglos, el capítulo 40, también nos habla de este tipo de situaciones y de plagas. Voy a salir de acá. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y se lo digo porque nosotros debemos ser cuidadosos. No podemos estar agarrando aquí y allá, porque aunque usted diga que usted no tiene, las redes sociales, hermanos, son desde el WhatsApp para arriba. Aunque usted diga, no, yo no tengo redes sociales porque usted no tiene un YouTube, porque usted no tiene un Facebook, o más bien un Facebook, porque desde que usted tiene un internet tiene acceso a YouTube, porque usted no tiene un Facebook, porque usted no tiene un Instagram, definitivamente usted tiene bombardeo de cosas que uno no puede agarrarlas a lo ligero. Todo dice, y hemos aprendido en el curso de homilética, tiene que estar sometido a un escrito está. Así dice Jehová. Y ya le digo, en Joya de los Testimonios, tomo 2, nos dice que la historia, Dios no le quitó ni lo bueno, ni lo malo, ni lo feo, para que usted y yo, ahora que vivimos en este tiempo, podamos tener la información correcta de parte de Dios. ¿Cómo dice que está escrito? Le decía Dios, Jesús a los fariseos. ¿Cómo está escrito? Entonces, el escrito está, hermanos, porque van a venir momentos difíciles. Definitivamente que el capítulo está escrito explicándonos la angustia de Jacob. Les invito a leerlo. Capítulo 60 de Historia de la Redención no es muy grande. Y el capítulo 40 del conflicto de los siglos también. ¿Qué vamos a hacer? Dios cuidó al pueblo de Israel. Dios nos va a cuidar. El texto dice, a sus ángeles mandará. Pero, es aquí las letras chiquitas del contrato. Es aquí las cosas pequeñas. Dios exige una obediencia y no podemos tener la actitud de Faraón y pretender ahora que nosotros vamos a hacer como queramos. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pero es responsabilidad nuestra, hermanos, escudriñar las escrituras, con el escrito está. La duda que tengamos, debemos, como hacían los bereanos, dice que ellos escudriñaban y buscaban, y cada día ellos crecían. Y la historia, cuando nosotros la vemos, hermanos, el tema de las plagas es una cosa bien intensa. Cuando yo la veía y nosotros estudiábamos acá el capítulo de los libros de Apocalipsis, porque el texto dice que va a convertirse las aguas en sangre en el tiempo del fin. ¿Cuándo va a ser esto? También dice cuándo va a ser esto.
No es que buenas o buenas cualquiera de las cosas que están sucediendo alrededor, porque el escrito también dice que Satanás tiene la facultad aún de engañar a los escogidos y puede parecerse como estuviera Jesús aquí y allá y más allá, pero que nosotros ahora, hermanos, tenemos que estar gusas. Debemos poder distinguir la verdad y para eso nosotros debemos conocer el escrito está. Él así ha dicho Jehová. Porque definitivamente, hermanos, la idea es que lleguemos a las mansiones celestiales. Que cuando venga el tiempo del fin, yo no sé si yo no voy a aguantar, pero si Dios conoce mi mente y me conoce mejor. No importa que haya que dormir antes, pero que mi nombre esté en el libro del cielo, en el libro de la vida, con una gran letrero que diga aprobado. Y yo creo que usted y yo estamos con la misma intención y estamos trabajando para lo mismo. Entonces, escudriñemos nuestras escrituras, revisémoslas, no inventemos, porque el escrito se explica solito y la historia está para usted y para que yo pueda repasarla y que no olvidemos que pese a las circunstancias, Dios nos va a cuidar, sí, y Dios va a hacer, tiene la provisión por nosotros, pero yo tengo que hacer mi parte. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a buscar el himno 385 para terminar nuestra escuela sabática. 385. Vamos entonces, 385. Oremos. Bendito y amante Padre que mora en las alturas de los cielos. He aquí, un grupo de tus hijos, Señor, nos presentamos en esta mañana, suplicando, Señor, que nos puedas ver a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús, que nuestros nombres puedan seguir en el libro de la vida
y que así como dice la estrofa del himno, estamos caminando hacia Sion y esperamos caminar mano de tu mano, Señor. No nos dejes soltarnos de ti, síganos cuidando durante este día y permítanos seguir recibiendo la bendición de lo alto de forma tal que cuando llegue las puestas de sol de este día, nuestras cargas espirituales puedan estar al 100% para la semana que usted nos provea, si es su voluntad. En sus manos nos encomendamos, en la sangre preciosa de Jesús. Amén. Amén. Pero solo nos queda invitarlos para nuestra próxima escuela sabática, que vamos a comenzar con nuestro servicio de canto y vamos entonces a nuestro repaso de la lección del día de hoy.